la prueba, por si acaso. Este no. Este entra en la segunda prueba. Menos mal, porque si no, con este sí que le va a torturar. Porque vamos a partir al tiro con recordando algunos conceptos generales que habíamos partido diciendo. Nosotros habíamos dicho que en la inflamación había signos cardinales, ¿se acuerdan? La pérdida funcional, el tumor que se producía por el edema, el dolor, el rubor y el calor, y esos eran los signos característicos de la inflamación. En esta clase nosotros vamos a estudiar algunos de los aspectos que se generan durante la inflamación. El primero, el dolor. Y vamos a entender la fisiopatología del dolor y cómo se genera el dolor en los seres humanos. Además de eso, vamos a estudiar fiebre. ¿Qué es la fiebre y qué es la diferencia de la hipertermia? ¿Cierto? Que es el incremento de la temperatura corporal de forma no febril. No me dijeron nada. Y aparte de la fiebre y el dolor, vamos a estudiar el mecanismo fundamental del edema. Cómo se genera la acumulación de líquido dentro de los tejidos. Para terminar estudiando el proceso de hipersensibilidad, que es una respuesta inmune patológica. Entonces, esos son los 4 temas que tenemos que estudiar en esta pequeña unidad. Creo que yo una vez en una práctica planteé a una paciente que tenía, igual que esas bolsas que uno recubre como los ¿cómo se llama? Medicamentos tecnológicos, que son como con globos, pero tenía lleno casi lleno todo esto. ¿Qué es eso? Nunca había visto. ¿Tenía pelotas? Sí, era igual que tocar una de esas bolsas que recubren los. Ah, pero en grande. Microondas y Era todo. tenía como una gigante No silicona así tenía puesta. mucho. No tenía mucho. Era tocar una bolsa de esas plásticas que tenía aquí lleno así, todo. Sentía como. ¿Y era como líquido dentro? Sí, se sentían puras burbujas. Pero se sentían al palpar así, puras burbujas. Pero no sé qué fue. A ver, es que pueden haber sido lipomas, porque los lipomas tienen ese aspecto. No, porque tenía algo pero como no sé. respiratorio. Tenía algo Enfisema, pero qué raro sería tenía así un enfisema subcutáneo. Puede pasar, pero sería extrañísimo. Que tenga burbujas. ¿Eran de aire? Sí. Entonces era un enfisema subcutáneo. Se sentían así como. Entonces probablemente esa persona se golpeó y se rompió, se perforó el pulmón y perforó parte de la cavidad torácica. Entonces tenía una fractura costal o algo así. Estaba sentada. ¿Y era abuela? Como 50 años aproximadamente. Pero era un enfisema subcutáneo. Lo único que ¿no le pusieron un coso aquí? Como de eso para respirar. No. ¿O lo hicieron un hoyo acá tampoco? No. Estaba con oxígeno con mascarilla. Entonces tienen que tener Sentado una 90 fístula en algún lugar. Ya. Partamos con dolor. ¿Qué es el dolor? Cualquier sensación desagradable que se te produzca por cualquier estímulo que te pueda producir un daño. Si yo vengo aquí y te digo ¡fea! Y eso te hace sentir mal, eso te genera dolor. ¿Ya? Sí, sí, persona te dice sí, está bien. Pero yo no encuentro que eso sea tan agresivo. ¿Por qué te digo? Ya. Dependiendo de cómo se genera el mecanismo del dolor, nosotros vamos a tener 2 tipos de dolor. El dolor que se genera en los receptores del dolor, que se llaman nociceptores, se llama dolor nociceptivo. Es decir, tiene un origen real, un origen que se generó en los receptores. Por ejemplo, si yo vengo aquí donde la Samira y le hago ¡pah! En la cabeza y le duele después de eso, eso fue generado directamente en el receptor. ¿Sí? Perfecto. Si el dolor no se genera en el receptor, sino que se genera en el camino de conducción, ese dolor se llama dolor neuropático. ¿Ya? Y es el dolor que se genera en algo que no está. Por ejemplo, cuando ustedes le cortan una pata a un paciente y le sigue doliendo la pata que ya no tiene. Ese dolor fantasma es un clásico ejemplo de un dolor neuropático. O sea, que se generó en la vía de conducción, no en el receptor mismo. Puede ser el nervio, en el caso del dolor fantasma en el nervio, pero puede ser también en el cerebro mismo, se puede generar también en la vía de conducción de la médula espinal, o sea, hay varias cosas que pueden generar ese dolor, no necesariamente el nervio mismo, ¿ya? Ahora,
Una de las cosas que tienen que entender es que el dolor neuropático, que es el dolor que se genera en una zona del cuerpo que no es la que, o sea, que no es el receptor mismo, sino que la vía de conducción, siempre va acompañado de dos signos clínicos. Uno se llama alodinia. ¿Qué es la alodinia, profesor? ¿Alguien sabe qué es la alodinia? ¿No? La alodinia es un dolor frente a un estímulo no doloroso. Dolor por estímulo no doloroso. Por ejemplo, no sé, pues, estoy sintiendo un poco de calor y eso me causa dolor. O de repente estoy sintiendo que me están haciendo cariño en el brazo y eso me causa dolor. Eso no es lo mismo. Yo no debería sentir dolor frente a ese estímulo, debería sentir otra sensación. ¿Qué? ¿Ahora sí? Ya. Es que me pusieron esto para hacer sí, es desagradable. Lo tercero. El segundo signo clínico que tiene el dolor neuropático se llama hiperestesia. ¿Qué es la hiperestesia? Está escrita ahí. Es un dolor exagerado frente a un estímulo doloroso sutil. Es decir, hay gente que es hiperestésica por naturaleza, que tú las tocas y dices, ¡ay, me duele! Y tú dices, ¡ay, ya, exagerado! O exagerada, ¿cierto? Y hay gente que lo siente cuando hay un dolor, por ejemplo, cuando uno tiene sensibilizada una zona por un dolor, uno toca y hace que duela mucho más, ¿cierto? Eso es clásico de hiperestesia. En cambio, el dolor nociceptivo no se caracteriza por llevar a alodinia ni hiperestesia. Es un dolor que se puede dividir en dos tipos de dolor. Dolor que se encuentra muy localizado, es decir, que yo sé exactamente dónde me duele y puedo decirte, mira, ¿sabes qué? El dolor es justo aquí. Ese dolor se llama dolor somático. Y cuando el dolor no lo puedo localizar porque no sé exactamente dónde se está originando, solo sé una región en donde está, como cuando ustedes tienen dolor, bueno, algunos, porque no todos pueden, pero el dolor uterino, por ejemplo, cuando tienen, ¿cierto? La regla, ustedes dicen que les duele ¿dónde? ¿Dónde te duele el útero? Muéstrame las zonas que te duelen. Párate. Necesitamos que modelen Venezuela. Ya no, párese. Muéstrale a todo el mundo, ¿dónde le duele? Ahí. ¿Solo ahí? Sí, ahí. ¿Solo ahí? Aquí. ¿No te duele así, ni aquí las patas tampoco? Ah, sí. A mí sí. Aquí. Me duele la espalda, la cadera. Todo el cinturón de abajo. Como ahí. Ah, como toda esa parte de abajo. Como todo esto. ¿Dónde está tu útero? No sé, como acá abajo. Como aquí, pero no ahí. Por ahí. Ahí está. O sea que el útero es una pelota. ¿No? ¿Cómo es tu útero? Está como apoyadito. Así, po. Ya, ¿y cómo es? ¿Qué forma tiene? Así Como de V. como que así. ¿Como un cono? No. No sé, pero a mí me duele ahí. Está como así, profe. Como un elefante. Ya. Es como una jornada. Ya, ¿y dónde? ¿Pero está hasta aquí? No. No. Ah. ¿Y por qué a usted le duele el útero en la espalda? ¿El útero está por acá? No. ¿No? ¿Te ¿Te duele? ¿Irradia? ¿Expande? O sea que te está haciendo que el dolor se sienta por acá porque hay receptores de dolor. No. Ese dolor se llama dolor visceral o interoceptivo, un dolor característicamente poco localizable. Es decir, no es que te duela toda esa zona del cuerpo, lo que pasa es que tú no sabes de dónde viene el dolor. Tu cuerpo no lo entiende, porque en eso el cuerpo es bastante poco específico. Entonces tu dolor se proyecta. Ese clásico dolor que se genera, por ejemplo, en los pacientes que tienen infarto agudo del miocardio. ¿Han escuchado que el dolor de infarto te duele hasta el brazo y hasta aquí arriba? Y tú le decís, bueno, pero señor, si a usted le duele el corazón está aquí. ¿Por qué diablos te duele hasta acá arriba? ¿O por qué te duele el brazo? Porque es un dolor interno, visceral, un dolor característico que no puede ser localizado. Dígame. No, ¿No? ya me respondí. Otro dolor que también es del típico dolor visceral es el dolor de los cálculos urinarios. Tampoco puedes saber dónde están, pero un hombre o una mujer que tiene un cálculo, bueno, si hombre te lo va a decir, porque una mujer difícilmente dice que te duele un coco, pero bueno. Pero es medio obvio, ¿no? Bueno, nunca se sabe, la verdad es que
Ahora actualmente en el mundo puede pasar cada cosa. Entonces, el dolor de un urolitiasis generalmente es un dolor que se irradia hasta la rodilla, del lado afectado. Entonces, en el hombre duele hasta la rodilla y pasa por el testículo del mismo lado. En la mujer no va a pasar por el testículo del mismo lado, pero te va a doler el abdomen hasta la rodilla también. Ahora, es lo mismo que el dolor que se genera por la apendicitis, ¿cierto? Que también genera un dolor irradiado dentro de la cavidad abdominal. Entonces, son dolores que no sabemos diferenciar, porque después vamos a explicar por qué en realidad se generan. Es lo mismo, son dolores que no son localizables, te duele acá. ¿Sí? Pero no sabes cuándo. Es como un dolor de riñón, o un dolor de... Como todo estímulo somatosensorial, el dolor tiene que irse transportado por 3 neuronas dentro de su vía de conducción. La primera neurona es una neurona que percibe el dolor, que se llama nociceptor, y es la primera neurona. Esta tiene un ganglio donde se encuentra su soma, que se llama el ganglio de la raíz dorsal, ¿se acuerdan? Justo al lado de la columna vertebral en las personas, y entra hacia la médula espinal por el asta sensitiva o asta dorsal de la médula espinal, ¿se acuerdan? Y esto lo vimos listo. Y por ahí entra. Esa sería la primera neurona. Aquí, en esta zona, puede generar dos tipos de comunicación. O sea, en realidad 3. Una es comunicarse con una interneurona y hacer un arco reflejo, ¿se acuerdan? Esto lo hace, por ejemplo, cuando ustedes reciben un golpe aquí, se mueve la patita, ¿cierto? Típico reflejo rotuliano, pero hay miles de reflejos. Después les voy a explicar en las clases de neurología cuando tengamos la primera clase de la unidad siguiente, el próximo semestre. ¿Cuántos reflejos hay? Son 500.000 y se los tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Ahora bien, tenemos entonces el arco reflejo, pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es cómo se va a ir esto hacia el cerebro. Recuerden que esta información se puede ir por los axones del mismo lado hacia el cerebro, y si se va por el mismo lado, el sistema se llama dorsal leminisco medial, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero si la información se va contralateral, o sea, hace sinapsis y se va por el otro lado, el sistema se llama sistema anterolateral, ¿se acuerdan? Bueno, cuando nosotros hablamos de dolor, la información del dolor va por las dos vías, tanto sistema dorsal leminisco medial como el sistema anterolateral. Pero ¿qué va por cada lado? Del sistema dorsal leminisco medial va la información de localización. Y cuando la información va por el sistema anterolateral, lo que llamamos aquí es la percepción del dolor. O sea, el sentimiento doloroso en realidad. ¿Estamos? Si no se acuerdan mucho de esto, les recuerdo que la médula espinal, ¿cierto? Si esta es la médula, entra la información del lado derecho. ¿Y dónde están las pirámides? Arriba. Todavía ni siquiera hemos llegado a las pirámides. Ya, estamos acá arriba y se va por el mismo lado, si es dorsal leminisco medial, llega hasta el bulbo raquídeo, y aquí había un núcleo que se llamaba el núcleo de Gold y de Burdak, ¿se acuerdan? Y aquí lo que hace es cambiar de lado, ¿se acuerdan? Si es el sistema dorsal leminisco medial. Pero si el sistema es el sistema anterolateral, llega aquí, se va por el otro lado y llega inmediatamente hacia el lado opuesto del cerebro. ¿Sí? Entonces este hace lo que se llama la decusación medular, y este hace una decusación en el bulbo, o decusación vulvar. ¿Sí?
Pero eso por el lado izquierdo, o sea, el lado derecho del paciente. Ahora imaginémonos que fuera por el otro lado. Si el dolor estuviera llegando por acá, entra aquí, la anterolateral se va a ir por el lado opuesto, ¿sí? Y la dorsal lemnisco-medial se va a ir por el mismo lado, va a llegar al núcleo de acá y va a cambiar de lado hacia el otro. ¿Vamos? Ya. Creo que colapsaron, ¿cierto? Pero no es tan difícil en el camino. Venga. ¿Sí? Párese, así de espalda. Bien, gracias. Si yo le pego aquí, ¿sí? La información se mete aquí, entra a la médula, ¿cierto? ¿Esta viene de qué lado? Derecho. Entonces se va por aquí. La información de localización se va a ir por el lado derecho de la médula hasta el bulbo. Y aquí en el bulbo va a cambiar de lado y se va a procesar acá. ¿Estamos? Pero el mismo golpe PAM llega aquí a la médula, entra, y aquí en la médula cambia de lado, pum, directamente acá. ¿Sí? Se va por anterolateral por el lado opuesto hasta acá. ¿Se entendió? Eso es el lado de... Pero ahora si le pegara acá, ¿cierto? La información entra por aquí, llega hasta acá, y la localización se va a ir por el mismo lado hasta el bulbo raquídeo. Cambia de lado y se mete acá, ¿cierto? En cambio, el dolor mismo que entró por aquí, llega acá, cambia de lado inmediatamente y se va por el lado opuesto hasta el cerebro. Entonces siempre se procesa en el lado contralateral. Si yo golpeo a su compañera acá, ¿cierto? Esto se procesa acá. Si yo la golpeo por acá, ¿cierto? Esto se procesa acá. ¿Se entendió? Siempre opuesto. Ya, gracias. ¿Sí? Para que más o menos se lo imaginen. Entonces, este vía de conducción está involucrada una segunda neurona, entonces, que sería la del sistema anterolateral o la del sistema dorsal lemnisco-medial. A esta neurona la llamamos como neurona de rango dinámico amplio. ¿Qué característica tiene la neurona de rango dinámico amplio? Que lleva toda la información somatosensorial. No lleva solamente dolor. Esas fibras de conducción también llevan el tacto profundo, llevan la vibración intensa, llevan el frío y el calor, llevan el prurito, llevan las sensaciones sexuales, llevan todo en las mismas fibras de conducción. ¿Vamos? Finalmente, esto llega hasta el cerebro, ¿cierto? Y va a entrar a una zona de la base que se llama tálamo. ¿Cierto? Por aquí están llegando las fibras de conducción de ambos lados. ¿Estamos? Y al llegar al tálamo, aquí va a ser una sinapsis. Una nueva neurona sale del tálamo y llega hasta la corteza del cerebro. ¿Sí? Esta tercera neurona, que es talámica, se le llama neurona talámica. Y lleva la información desde el tálamo hacia la corteza somatosensorial del dolor, que es la corteza en el ser humano, SS2. Ya que después se las voy a mostrar. ¿Estamos? Ya. Entonces, si es que no se acuerdan mucho de todo esto, les tengo que decir que este camino entonces va a ir en tres partes. Primero vamos a transformar el estímulo físico en un estímulo nervioso, en el nociceptor. A eso se le llama transducción de una señal. ¿Sí? Posteriormente, ese estímulo doloroso va a viajar por los axones hasta alcanzar el cerebro, o sea, va a irse por la vía de transmisión. Una vez que llegue aquí al cerebro, va a recibir o no recibir señales que se van a ir sumando al sistema de conducción. Puede modularse. Y finalmente, al llegar al cerebro, ahí recién se va a entender el dolor y se va a percibir. Entonces hay una diferencia entre lo que es sentir versus lo que es percibir. ¿Se entiende, cierto? Sentir algo significa que yo sé que tengo un estímulo recibiendo mi cuerpo. Que sepa qué estímulo es y lo entienda, eso es percibirlo. ¿Sí? Sé que algo está llegando, mi cuerpo está reaccionando, pero la verdad es que yo no lo entiendo. La falla está en percepción, es cerebral. Y si yo no siento nada, la falla está en la transducción, o sea, al principio de la conducción. Listo. ¿Puedo borrar eso o quieren que le ponga dedo en blanco?
¿Ya? Ya, entonces solo para recordarle, esta es un poco la vía de conducción del dolor. Por ejemplo, aquí se hizo una lesión, neurona primer orden, médula entró, se va la vía dorsal y menisco medial y la vía contralateral, llega hasta el cerebro y se procesan en el lado opuesto. Este cambio aquí en el núcleo de Golgi de Burdak, del lado del dolor aquí. Es lo mismo que explicamos, solo que con un modo más feo. ¿Ya? Voy a borrar esto. Entonces, ¿cuáles eran los receptores que estaban que sentían o que percibían estímulos de dolor dentro del sistema somatosensorial? Nosotros el semestre pasado vimos una diapo muy parecida a esta, ¿se acuerdan? Pero era con colores. Ahora no tiene colores porque lo único que tiene color es lo que transporta el dolor. Es decir, ¿qué fibras se asocian al dolor? ¿Qué receptores cutáneos tenemos o presentes en el cuerpo son capaces de percibir el dolor? Son fundamentalmente las terminaciones nerviosas libres, que son muy abundantes dentro de la piel y muy abundantes también en las fibras internas del cuerpo, ¿cierto? En las vísceras, y los corpúsculos de Santa Claus, ¿cierto? Que se encuentran muy profundo en la piel y que perciben frío también. La gracia es que ambos tipos de receptores comparten algo en común. Tienen fibras de conducción de tipo A y fibras de conducción de tipo C. Y no sé si se acuerdan un poco de las clases de sistema nervioso en fisiología, pero si llevaban fibras de tipo A eran mielinizadas, ¿se acuerdan? Y por lo tanto su velocidad de conducción era rápida. Y si llevaban fibras de tipo C eran sin mielina, amielinizadas, ¿cierto? Y por lo tanto sus vías de conducción son lentas. Cuando ustedes perciben un dolor y yo vengo aquí donde su compañera y con un alfiler la pincho, al momento de pincharla le va a doler un concho, ¿cierto? Ese dolor fue rápido, intenso y muy localizable. Es un dolor característico transmitido por fibra de tipo A. Agudo y rápido, ¿cierto? Pero si le saco el alfiler, le sigue doliendo, ¿cierto? Pero es un dolor que es distinto, no es igualmente intenso como el dolor que sientes por el pinchazo. Es un dolor que se irradia un poco en esa zona, porque no es muy fácilmente localizable, y eso es porque es transmitido por una fibra de tipo C, lento, difuso, y que está ahí esperando ser procesado. ¿Estamos? Entonces, voy a explicarles la última diapo y lo voy a soltar. En la cuerpa, entonces, vamos a tener dos tipos de fibras de conducción en el nociceptor. El axón de tipo A, que se caracteriza por transmitir rápidamente, tener mielina, ¿cierto? Y transmitir dolor agudo, rápido y bien localizado. Su fibra de conducción es súper rápida. Y fibras de tipo C, que se caracterizan por no tener vaina de mielina, transmiten dolor lento, apagado, difuso y también es dolores crónicos, ¿ya? En el cuerpo existen tres zonas donde se pueden encontrar receptores del sistema somatosensorial. Exterocepción, ¿cierto? Que son todos aquellos receptores que están afuera del cuerpo, o sea, que se comunican con el medio exterior. Los propioceptivos, que son receptores que están localizados en las articulaciones y en los músculos y que perciben posición y grado de estiramiento dentro del cuerpo y también dolor en esa zona. Y el dolor interoceptivo, que es el que se ubica en las vísceras internas del cuerpo. Quiero decirle inmediatamente que el dolor de tipo, o sea, las fibras de tipo A solo están presentes en la exterocepción y en la propiocepción. Ellos dos solamente contienen fibras de tipo A. Entonces esto tiene A, delta, y esto también tiene A, delta. Interocepción no tiene fibras de tipo A delta. Por lo tanto es imposible que localice dolores, porque no tiene las fibras de localización de dolor. En cambio, las fibras de tipo C son las únicas que están presentes en la interocepción. También las tiene la propiocepción y también las tiene la exterocepción. O sea que están en todas partes las fibras de tipo C. Por eso es que los dolores dentro de la piel, o sea, en la superficie de la piel, son dolores que sé dónde se me están ocurriendo. Pero si me duelen los músculos, también sé cuál es el músculo que se me está doliendo. Cuando ustedes se desgarran los músculos porque se estiraron de pierna, no sé cómo y por qué, en el gimnasio, ¿cierto? Espero.
El dolor que se está sintiendo es un dolor que saben exactamente dónde se generó. Y es muscular, es interno, pero es propioceptivo, no es interoceptivo. ¿Estamos? Por eso es que los dolores de parto son dolores que tampoco son localizados, son dolores exagerados, no son de varios, ¿cierto? Me refiero, no estoy diciendo que usted se exagere, me refiero a que son exagerados en su zona, ¿cierto? Ocupan mucho espacio dentro de la cavidad torácica, o sea, abdominal, perdón. No aquí en torácica, ya, listo. Ya saquemos lo que